Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos un interesante ejercicio en el cálculo de trabajo realizado por un globo que aumenta de tamaño por el aporte de calor. Veamos el enunciado del mismo. Un globo contiene 7 libramasas de aire a 30 psia y 600 grados Rankine. El material de que está hecho es tal que la presión en el interior siempre es proporcional al cuadrado del diámetro. Calcular el trabajo efectuado cuando el volumen del globo aumenta el doble como resultado de una transferencia de calor. En pantalla se visualiza el globo. El globo está lleno de aire, exactamente con una masa de 7 libramasas y bajo estas condiciones, 30 psia, 600 grados Rankine, y luego se nos indica que después de aportarle calor, el globo aumenta el doble de su volumen. Se pide calcular el trabajo realizado durante este proceso. Te recuerdo que esta A significa presión absoluta. Cuando utilizamos unidades inglesas de presión, vas a observar dos tipos. Vamos a colocarlas acá por si quizás no las conoces: PSI-A y PSI-G. Tal como ya te mencioné, esta A, esta que está acá, significa presión absoluta. ¿Y cómo se calcula la presión absoluta? Muy fácil, simplemente tomando la presión atmosférica y sumándole el delta P de la presión manométrica. Mientras que esta G, cuando visualices esta unidad con G al final, lo que significa es que se te está dando solo la sobrepresión, únicamente, es decir, la medida del manómetro. A veces estos pequeños detalles marcan la diferencia en comprender un ejercicio. Muy bien, continuemos. El enunciado nos menciona que al globo se le aporta calor, de tal forma que sufre una transformación o evolución hasta llegar a un estado final, el cual es el doble del volumen original. Y por supuesto, durante este proceso de transformación se realizó un trabajo. Y justamente este trabajo es el que se solicita. Debemos calcular cuánto vale el trabajo realizado en este proceso. Ahora bien, en este momento la pregunta lógica es: ¿qué tipo de transformación se está sufriendo en este caso? ¿Por qué es importante responder la pregunta sobre el tipo de proceso o transformación? Porque dependiendo del tipo de proceso se obtendrá una fórmula para calcular el trabajo, que es lo solicitado. Recuerda que hemos trabajado con una tabla donde para diferentes procesos podemos calcular el trabajo y el calor. Observa, si el proceso es isobárico, esta será la fórmula para calcular el trabajo, mírala acá. Si el proceso es isocórico a volumen constante, el trabajo será nulo. Si el proceso es isotérmico, se puede utilizar tanto esta fórmula como esta otra fórmula. Son equivalentes. Si el proceso es adiabático, el trabajo será igual a menos la variación de la energía interna, y la variación de la energía interna la podemos calcular a través de esta fórmula. ¿Cuál será en este caso nuestro proceso? ¿Será alguno de estos? En el enunciado en ningún momento se menciona que el proceso es isobárico a presión constante, y a volumen constante no lo es porque evidentemente el volumen aumenta, varía. Tampoco se nos menciona que el proceso sea isotérmico, y se sabe que el proceso no es adiabático porque existe cierta transferencia de calor para que el globo aumente de volumen. Entonces, ¿qué fórmula debemos utilizar en este tipo de situaciones donde aparentemente no conocemos el tipo de proceso? Cuando se presentan este tipo de situaciones, debemos fijar nuestra atención sobre dos aspectos fundamentales. Pon mucha atención. Por un lado, recordar la fórmula general para calcular el trabajo. Recuerda que el trabajo no es más que la integral de la presión por el diferencial de volumen, evaluada desde un volumen inicial, volumen 1, hasta un volumen final, volumen 2. Esta es la fórmula general para calcular el trabajo. Y el segundo aspecto fundamental es cuando se menciona que la presión durante este proceso es proporcional al cuadrado del diámetro, es decir, que podemos escribir esta fórmula. Mírala acá. Acá está la expresión matemática de lo mencionado. La presión es directamente proporcional al cuadrado del diámetro del globo. Esta K es el factor de proporcionalidad. Ahora bien, cuando fijamos nuestra atención en la fórmula general del trabajo, caemos en la cuenta que se debe colocar la presión en función del volumen para poder integrar. Pero, ¿cómo colocamos la presión en función del volumen? Apoyándonos justamente en esta fórmula,
en esta expresión, mírala acá. Es por ello que se te da esta información. La variación de la presión durante todo el proceso. Procedamos pues a colocar la presión en función del volumen. Sabemos que la presión es directamente proporcional al cuadrado del diámetro del globo. ¿Se puede colocar la presión en función del volumen? Sí, simplemente vamos a colocar este diámetro, el diámetro del globo, en función del volumen del globo, que es lo que varía. ¿Y podemos conocer el volumen del globo? Sí, porque el globo es esférico, es totalmente redondo. Y sabemos que el volumen de una esfera no es más que 4/3 de pi por el radio al cubo. Este es el volumen de una esfera, pero vamos a colocar nuestro volumen en función del diámetro, simplemente escribiendo lo siguiente: 4/3 de pi, y ya todos sabemos que el radio no es más que la mitad del diámetro, ¿correcto? El diámetro medio elevado al cubo. Por supuesto, esta expresión se puede simplificar un poco. Quedaría 4pi por d al cubo dividido sobre 3 por 2 al cubo. Recuerda que cuando se tiene una fracción elevada a un exponente, se debe elevar a ese exponente tanto el numerador, que es la d, como el denominador, que es el 2. Muy bien, esto sería igual a 4pi por el diámetro al cubo sobre 2 al cubo es 8 y 8 por 3 es 24. Finalmente podemos dividir entre 4 tanto en el numerador como en el denominador para simplificar aún más. 4 entre 4 es 1, quedaría pi por el diámetro al cubo, y 24 entre 4 es igual a 6. Listo, así hemos logrado colocar el volumen en función del diámetro del globo, observa. El volumen es igual a pi por el diámetro al cubo dividido sobre 6. Ahora, de esta expresión, vamos a proceder a despejar el diámetro en función del volumen. ¿Para qué? Para sustituirlo acá, en nuestra relación de presión, y así poder obtener la presión en función del volumen del globo. Despejar de acá el diámetro es bastante sencillo. El diámetro sería igual a este 6 que está dividiendo pasa a multiplicar 6 veces el volumen. El factor pi que está multiplicando pasa a dividir. Y por supuesto, ojo, este cubo se transforma en la raíz cúbica. Y así hemos despejado el diámetro en función del volumen. Finalmente vamos a proceder a sustituirlo en nuestra relación de presión para obtener, repito, la presión en función del volumen. La presión sería igual a el factor de proporcionalidad K, que es desconocido, multiplicado por el diámetro al cuadrado. Fija tu atención acá, diámetro al cuadrado. ¿Quién es el diámetro? Bueno, el diámetro es esta expresión. Simplemente debemos tomar este diámetro y elevarlo al cuadrado. Vamos a ello. El diámetro vale 6 veces el volumen dividido entre pi, la raíz cúbica, pero se nos indica que este diámetro debe estar elevado al cuadrado. Y listo, así hemos colocado la presión en función del volumen del globo. Y recuerda, ¿por qué necesitábamos colocar la presión en función del volumen del globo? Para sustituirlo acá en la expresión general del trabajo y así obtener el valor del mismo. Muy bien, para trabajar de forma un poco más cómoda, vamos a proceder a simplificar un poco esta expresión de la presión. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para continuar. Con un poco de álgebra podemos simplificar esta expresión. Observa. Como esta raíz cúbica está elevada al cuadrado, podemos elevar al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Esto es perfectamente válido. Es decir, 6 veces el volumen elevado al cuadrado dividido sobre pi cuadrado. Y por supuesto, la raíz cúbica. Esto es perfectamente válido porque es una de las propiedades de la radicación. Esto se puede escribir así. K por 6 al cuadrado, 36. V cuadrado dividido sobre pi cuadrado. Por supuesto, la raíz cúbica. Y ahora podemos separar los valores constantes. ¿Cuáles son los valores constantes? Bueno, la K es una constante. 36 dividido sobre pi cuadrado. Por supuesto, la raíz cúbica también es una constante. Y lo único que varía es el volumen. Este volumen que está elevado al cuadrado y por supuesto dentro de una raíz cúbica. Finalmente, la expresión de la presión se puede escribir así. P igual K por la raíz cúbica de 36 sobre pi cuadrado, que es una constante. Y esta raíz cúbica de b cuadrado la colocamos así, b elevado a la 2/3, donde el 2 es este exponente que está al cuadrado, este que está acá,
y este 3 es el índice de la raíz. Lo único que hemos aplicado es una propiedad de radicación. Por supuesto que si desea dejarlo a esta altura, no hay ningún tipo de problemas. Genial, continuemos. Al examinar esta expresión de la presión, caemos en la cuenta que efectivamente hemos logrado colocar la presión en función del volumen, que es lo que necesitamos para poder resolver esta integral y obtener el valor del trabajo. Sin embargo, tenemos un detalle. ¿Cuánto vale este factor de proporcionalidad K? ¿Cuánto vale este factor? ¿Podemos obtenerlo? Sí, sí lo podemos obtener. ¿Cómo? De la siguiente manera. Simplemente de esta ecuación vamos a despejar ese factor K. Este factor de proporcionalidad K será igual a la presión que está de aquel lado dividida, y este factor que está multiplicando, este que está acá, pasa a dividir, quedando 36 sobre pi cuadrado, la raíz cúbica, que multiplica al volumen elevado a la 2/3, así quedaría el despeje del factor K. Ahora bien, evidentemente, para conocer cuánto vale este factor K, debemos conocer cuál es la presión y cuál es el volumen en alguno de estos dos estados, o bien en el estado 1 o bien en el estado 2, el estado final. Al examinar estos dos estados, te pregunto, ¿en cuál de ellos podemos obtener tanto la presión como el volumen para poder obtener este factor K? Al examinar la lista de datos, caemos en la cuenta que la presión ya la conocemos, la presión 1. Mírala acá, vale 30 psi ya. La presión que debemos colocar acá. Pero si acá colocamos la presión 1, ojo, si acá colocamos la presión 1, acá en el denominador debemos colocar el volumen 1. Y te pregunto, con estos datos, la presión 1, la temperatura 1 y por supuesto conocemos la masa, ¿será suficiente para calcular el volumen 1? Sí, sí es suficiente. Por lo siguiente, recuerda que el comportamiento de los gases, por lo general, los vamos a considerar ideales. Es decir, en el estado 1, acá el aire que existe en el estado 1, lo podemos considerar como un gas ideal. Por lo tanto, podemos aplicar la ecuación de estado. Y la ecuación de estado nos dice lo siguiente, que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la masa de aire por la R del aire por la temperatura 1. Si examinamos esta expresión, caemos en la cuenta que la presión es conocida. Por supuesto, la masa de aire es conocida, la temperatura 1 es conocida y la R del aire es una constante, es conocida. Por lo tanto, podemos obtener perfectamente y sin ningún problema el volumen 1 de esta ecuación de estado. Volumen 1 que, repito, necesitamos acá, en el denominador, para conocer nuestro factor de proporcionalidad K. Procedamos pues a calcular nuestro volumen 1. Vamos a hacerlo en este espacio, acá inferior. Sabemos que la ecuación de estado es presión 1, volumen 1, igual a la masa de aire por la R del aire, que es una constante, por la temperatura 1. De acá es bastante sencillo visualizar que el volumen 1 será igual a la masa de aire por la R del aire por la temperatura 1 dividido entre la presión 1, ¿correcto? En este momento necesito que pongas especial atención de cómo voy a proceder a sustituir estos datos, ya que estamos trabajando en unidades inglesas y hay que tener especial cuidado para realizar estos cálculos. Observa, en este caso la masa de aire es de 7 libramasas, lo colocas así, 7 libramasas. Esta es la masa de aire. La R del aire en el sistema inglés es una constante y siempre vale 53,3 librafuerzas pie sobre libra masa grados Rankine. Siempre vale esto. Mucho cuidado. Por la temperatura 1. Por supuesto, la temperatura tiene que estar en grados absolutos. Y lo está porque ya está dada en grados Rankine. Visualiza acá los datos. La temperatura 1 toma el valor de 600 grados Rankine. Vamos a sustituirlo por 600 grados Rankine. Y todo esto dividido sobre la presión 1. Pero la presión 1 vale 30 psi. ¿Qué es psi? Observa, 30 psi es libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Siempre psi es libra fuerza sobre pulgada cuadrada, siempre. Y la A que está al final, esta que está acá, ya te la comenté en el video, significa presión absoluta. Ahora bien, como acá tenemos pulgadas cuadradas, obsérvalo acá,
pulgadas cuadradas y acá tenemos pie, debemos llevar todo a una sola unidad de longitud. En este caso, lo que se suele hacer es transformar estas pulgadas cuadradas de la siguiente manera. Recuerda que en un pie hay 12 pulgadas. Por supuesto, como tenemos acá pulgadas cuadradas, debes elevar al cuadrado tanto el numerador como el denominador. De tal forma que en un pie cuadrado tienes 12 pulgadas cuadradas. Claro, 12 por 12 son 144 pulgadas cuadradas. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que libra-masa cancela con libra-masa, libra-fuerza con libra-fuerza, grados ranking con grados ranking, pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas y solo queda este pie que se va a multiplicar con este pie cuadrado y pie por pie cuadrado es pie cúbico. El resultado viene en pie cúbico. Y esta unidad es correcta porque estamos calculando el volumen, observa. El volumen viene en pie cúbico, o en metros cúbicos, o en centímetros cúbicos, etc. Ahora, en una calculadora con mucho cuidado vas a multiplicar 7 por 53,3 por 600 y luego ese resultado lo vas a dividir entre 30 por 12 al cuadrado. Recuerda que ese 12 está elevado al cuadrado. 12 al cuadrado son 144. Debajo puedes colocar 30 por 144. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que el volumen 1 toma un valor aproximado de 51,82 pies cúbicos. Repito, 51,82 pies cúbicos. ¿Y qué nos permite calcular este volumen 1? Nuestro factor de proporcionalidad K. Observa, ¿cuánto vale la presión 1? Ya es conocida, vale 30 psi. Pero recuerda que PSI es libra-fuerza por pulgada cuadrada, siempre. Y esto dividido entre la raíz cúbica de 36 sobre pi cuadrado, la raíz cúbica, por el volumen 1, que ya lo hemos calculado, vale 51,82 elevado a la 2 tercios. Ojo, este 51,82 viene en pie cúbico. Por lo tanto, acá en el numerador no podemos dejar pulgadas cuadradas, pero ya sabemos cómo llevar estas pulgadas cuadradas a pie cuadrado. En un pie cuadrado hay 144 pulgadas cuadradas. Tal como puedes visualizar, trabajar con unidades inglesas es relativamente sencillo, pero debemos estar muy atentos a las unidades. Vamos a abrir un poco más de espacio para culminar el cálculo de nuestro factor K. En una calculadora multiplicas 30 por 144 dividido sobre la raíz cúbica de 36 sobre pi cuadrado y multiplicado por 51,82 elevado a la 2 tercios. Recuerda que esta expresión también la puedes escribir en una calculadora así: 51,82 todo elevado al cuadrado y la raíz cúbica. También puedes escribir esta expresión así. No hay ningún tipo de problemas. Y en cuanto a las unidades, recuerda que esta viene en pie cúbico. Por lo tanto, el resultado de la unidad acá en el denominador, me refiero acá, ojo acá. ¿En qué unidad viene esto? Observa, 3 por 2 es igual a 6. Y 6 dividido entre 3 es igual a 2. Por lo tanto, la unidad del denominador es pie cuadrado. Mucho cuidado con este detalle. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que el valor de K toma un valor aproximado de 201,91 libra-fuerza sobre pie elevado a la 4. ¿Por qué pie elevado a la 4? Porque claro, pulgada cuadrada canceló con pulgada cuadrado, quedando en el numerador libra-fuerza y en el denominador pie cuadrado, este pie cuadrado, que al ser multiplicado por el pie cuadrado del denominador, pie cuadrado por pie cuadrado, es pie a la 4. Es como si aplicaras doble C. Muy bien. Una vez que hemos obtenido nuestro valor de K, ahora podemos escribir la expresión de la presión. La expresión de la presión será igual a K, pero este factor K ya lo calculamos, vale 201,91
libra fuerza sobre pi a la 4 multiplicado por la constante 36 sobre pi cuadrado, la raíz cúbica, acá se visualiza, mira, y multiplicado por el volumen elevado a la 2/3. Ahora sí tenemos la expresión definitiva de la presión. Por supuesto, como esta es una constante y esta también es una constante, si lo deseas puedes proceder a multiplicarlas. 201,91 por la raíz cúbica de 36 sobre pi cuadrado. Al realizar esta operación se obtiene que la expresión de la presión queda bastante simplificada. La presión es igual a 310,91 multiplicado por V a la 2/3. Y recuerda que esta expresión viene en libra fuerza sobre pie elevado a la 4. Vamos a abrir más espacio para continuar. Y en este momento te preguntarás, muy bien, una vez que hemos obtenido nuestra expresión de la presión, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos permite obtener? Nos permite obtener lo que estamos calculando, que es el trabajo realizado. Observa, vamos a escribir acá el planteo de la integral. Nuestro trabajo será igual a la integral que va desde el volumen 1, el volumen inicial, el cual ya lo calculamos y nos dio como resultado 51,82 pie cúbico, hasta el volumen 2. ¿Pero cuánto vale el volumen 2? Recuerda que el enunciado nos indica que el volumen 2 es el doble del volumen 1, que el globo aumenta el doble de su volumen. ¿Correcto? Míralo acá en la parte superior de la pantalla. Esto lo indica el enunciado. Por lo tanto, simplemente debemos multiplicar 51,82 por 2. Y esto genera como resultado 103,64 pie cúbico. Este es el volumen final, el doble del volumen 1. Y ahora acá, donde está esta P de presión, observa la fórmula general del trabajo, esta P de presión, vamos a proceder a sustituirla por la expresión que ya hemos obtenido, esta que está acá. Observa, 310,91 V a la 2/3. Por supuesto, multiplicado por el diferencial de volumen. Y la resolución de esta integral es la que nos conducirá a la solución de este ejercicio. Es decir, conocer el trabajo efectuado en este proceso. Procedamos pues a resolver esta integral. Como 310,91 es una constante, la podemos extraer de la integral de la siguiente manera. 310,91. Luego procedemos a calcular la integral de V elevado a la 2/3. Vamos a calcularla por acá. La primitiva de la integral de V a la 2/3. ¿Cómo la podemos calcular? Bastante fácil. Recuerda que esta integral es igual a V elevado a la 2/3 más 1 dividido sobre 2/3 más 1. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado la tabla de integrales. Recuerda que en la tabla de integrales visualizamos esta fórmula. Vamos a escribirla por acá. La integral de x a la n es x a la n más 1 dividido sobre n más 1. Claro, más la constante de integración c, que en este caso no la vamos a considerar porque se trata de una integral definida que va desde un límite inferior hasta un límite superior. Pues en este caso, n, esta n que está acá, toma el valor de 2/3. ¡Genial! Por lo tanto, nuestra primitiva será igual a V elevado a la 2/3 más 1, que son 5/3, dividido sobre 2/3 más 1, que son 5/3. Por supuesto, esta expresión también se puede escribir así, como 3/5 de V elevado a la 5/3. ¿Qué hemos hecho? Simplemente, como se sobreentiende que acá hay un 1, al aplicar doble C acá a esta expresión, el 5/3 que está en el denominador queda como 3/5 acá como factor de nuestra función. En conclusión, esta es la primitiva de nuestra función. Vamos a abrir un poco más de espacio para colocarla en nuestra integral. La primitiva de nuestra función fue 3/5 de V elevado a la 5/3. Y por supuesto debemos evaluar esta función primitiva desde 51,82 hasta 103,64. Y esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Primero multiplica 310,91 por 3/5.
Esto da como resultado 186,55. Y esta constante la vamos a multiplicar por la evaluación. Vamos a proceder a evaluar esta función b a la 5 tercios en el límite superior. Se obtendría 103,64, que es el valor del volumen. Acá estamos sustituyendo en esta b de volumen, elevado a la 5 tercios, menos, y ahora evaluamos en el límite inferior. Recuerda que siempre es el límite superior menos el límite inferior. Evaluamos de nuevo nuestra función acá en esta b, pero ahora para el valor del volumen en el límite inferior, 51,82 elevado a la 5 tercios. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que el valor del trabajo toma un valor aproximado de 292.220,5. ¿Y cuál será la unidad de este valor? Recuerda que nuestra constante tenía unidades de libra-fuerza sobre pi a la 4. Esta era la unidad de la constante. Ya eso lo demostramos recientemente, pero ahora debemos multiplicar por la unidad de volumen elevada a la 5 tercios. Observa acá la función. Acá se tiene el volumen elevado a la 5 tercios, pero estos volúmenes sabemos que vienen en pie cúbico, ¿correcto? Ambos volúmenes vienen en pie cúbico. Por lo tanto, acá quedará pie cúbico elevado a la 5 tercios. Pon mucha atención de cómo vamos a operar estas unidades para obtener la unidad de nuestro trabajo. En cuanto a las unidades, quedaría libra-fuerza sobre pi a la 4 por... Recuerda que potencia elevado a una potencia se multiplica. Por lo tanto, 3 por 5, 15, y 15 entre 3 es igual a 5. Quedaría pi elevado a la 5. Evidentemente, pi a la 5 cancela con pi a la 4, quedando un solo pie acá en el numerador. Por lo tanto, quedaría libra-fuerza pie. Esta es la unidad de nuestro trabajo. Libra-fuerza por pie. Vamos a colocarlo acá al lado del valor del trabajo. Como verás, debes tener especial cuidado con las unidades. Libra-fuerza por pie. Y este sería nuestro trabajo. Como estamos trabajando en unidades inglesas, suele darse la unidad de trabajo en BTU. Recordando el siguiente factor de conversión. En un BTU se tienen 778 libra-fuerza-pie. Así, libra-fuerza-pie cancela con libra-fuerza-pie y nuestro resultado lo obtendremos en BTU. Al dividir 292.220,5 entre 778, se tiene que el valor de nuestro trabajo toma un valor aproximado de 376 BTU. Este sería el trabajo realizado en el proceso. ¿En cuál proceso? En el proceso de duplicar el tamaño o volumen del globo, tal como se visualiza en la imagen. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.